Al igual que carbohidratos, lípidos, las vitaminas son compuestos que están formados, obviamente, o su base de formación es el carbono, por lo tanto están ubicados dentro de los compuestos orgánicos. Em, Son compuestos que el organismo requiere, no en cantidades muy grandes, porque también puede llegar a ser un riesgo, puede llegar a ser un problema, pero que sí se necesitan porque son precursores de otras sustancias y además de esto, pues están relacionadas con el funcionamiento adecuado de algunos órganos de manera particular. Entonces empecemos por decir qué son las vitaminas. Las vitaminas son biomoléculas, ¿cierto? Moléculas de vida, moléculas que hacen parte de la vida, por eso hablamos de biomoléculas. Son compuestos orgánicos sencillos, a pesar de que algunos tienen unas estructuras bastante grandes, de todas maneras se considera que son compuestos de tipo sencillo. Tienen composición química heterogénea porque presentan diferentes funciones químicas, ¿no? Entonces, en algunas vitaminas vamos a encontrar grupos amina, grupos amida, vamos a encontrar alcoholes, podemos encontrar fenoles, bueno, hay diferentes características que se nos pueden presentar. Son sustancias lábiles, sustancias, digamos, que se pueden deshacer fácilmente, que pueden sufrir alteraciones de una manera pues muy fácil, ¿no? No aportan energía, es decir, no son carbohidratos, no son grasas, entonces en ningún momento las vitaminas tienen que ver con la energía que pueden tener las personas. Las vitaminas son para, digamos, otro tipo de procesos que, bueno, ya vamos a estar viendo cuál es la función de cada una de ellas. Pero en ningún momento, si una persona, por ejemplo, tiene una mala nutrición, las vitaminas son las que les van a ayudar a aportar energía o algo así por el estilo. Eso no va a suceder porque no es la función que ellas cumplen. Eh, Son precursoras de las coenzimas. Las coenzimas son sustancias que se necesitan para llevar a cabo algunos procesos metabólicos, ¿sí? Entonces, las vitaminas sí ayudan en ese proceso de poder generar estas coenzimas que necesita el organismo para desarrollarse. Son importantes en procesos metabólicos, ahí sí las necesitamos. No son sintetizadas por el organismo. Nuestro organismo no produce vitaminas, ¿sí? Por eso es necesario adquirirlas en la alimentación, porque no las producimos. Como ya lo hemos mencionado, son precursoras, ayudan a la formación de las coenzimas y no son enzimas tampoco. O sea, ellas están asociadas a la formación de esas coenzimas, pero en ningún momento la vitamina es una enzima ni ella en sí misma es la que hace parte de la reacción metabólica, sino que son grupos prostéticos, o sea, que hacen parte de o que terminan haciendo parte de alguna enzima. Básicamente, entonces son cadenas de carbonos que tienen nitrógeno, cloro, bromo, fósforo e hidrógeno en sus ramificaciones. Obviamente no todas van a tener los mismos elementos que acompañan a esas estructuras, sino que, pues, dependiendo de la vitamina de la que estemos hablando, vamos a tener una estructura totalmente diferente, una ramificación diferente. Ya cuando analicemos cada tipo o cada una de las vitaminas, pues vamos a poder ver realmente cuál es la estructura que ellas tienen. Recuerden, si quieren ahí donde dice sustancias lábiles, colocar al lado inestables, ¿no? Son sustancias inestables que fácilmente se pueden dañar, que fácilmente se pueden romper, que fácilmente se pueden desintegrar. Eso es lábil. Se puede desintegrar fácilmente porque son sustancias que son inestables. Tomamos por favor el apunte de la definición o de qué son las vitaminas.
Bueno, las vitaminas se clasifican dependiendo de si éstas se pueden solubilizar o no en agua o en otro tipo de sustancias. Entonces tenemos dos grupos de vitaminas. Las vitaminas hidrosolubles, que son aquellas que se pueden solubilizar en agua, que son todas las vitaminas del grupo B, del complejo B, la B1, la B2, la B3, la vitamina B5, la vitamina B6, la vitamina B8, la vitamina H, que no hace parte del grupo del complejo B, pero que también es hidrosoluble, la B9, la B12, que es la cobalamina, y también tenemos dentro del grupo de las vitaminas hidrosolubles a la vitamina C. La ventaja de estas vitaminas hidrosolubles es que ellas fácilmente pueden ser degradadas por el organismo. Entonces, rara vez nos van a generar un efecto secundario si se encuentran en una cantidad de pronto que puede ser inapropiada para el organismo, ¿no? O sea, a veces puede haber un exceso de vitamina, pero en el caso de las vitaminas hidrosolubles es muy poco probable que se dé debido justamente a eso, a que se pueden solubilizar y eliminar fácilmente del organismo a través de la orina. Mientras que por otro lado tenemos las vitaminas que son liposolubles. Eso quiere decir que se pueden solubilizar en aceites, ¿cierto? En grasas, en lípidos. Estas se solubilizan en lípidos, quiere decir que son no polares. Y estas vitaminas son más complejas de eliminar del organismo, por eso deben estar en las cantidades adecuadas sin generar excesos, porque pues como vamos a ver más adelante, el exceso de vitaminas también es un riesgo para el organismo. Entonces, dentro de las vitaminas liposolubles está la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. ¿Sí? Entonces, estas cuatro vitaminas, de hecho, pues son las primeras que vamos a revisar, las vitaminas liposolubles, y después entraremos a hablar de lo que son vitaminas hidrosolubles. Entonces, hacemos por favor el esquema de la clasificación. Bueno, entonces empecemos con la vitamina A, que es del grupo de las vitaminas liposolubles. Como ya lo dije, son aquellas que se pueden disolver en grasas específicamente. Bueno, antes de arrancar con la vitamina A, es importante mencionar que las vitaminas, como lo dije hace un rato, pueden darse de una manera eh, o pueden estar, digámoslo así, en un organismo de manera escasa o de manera excesiva. Cuando están en escasas, de manera escasa, perdón, se dice que hay una avitaminosis o una hipovitaminosis. Esos dos términos los utilizamos para decir que hay una baja cantidad con respecto a alguna de las vitaminas. Y si están en exceso, entonces se dice que hay vitaminosis o hipervitaminosis, ¿sí? Entonces, en déficit o en poca cantidad, avitaminosis o hipovitaminosis. Y si están en alta cantidad, vitaminosis o hipervitaminosis. ¿Sí? Estos términos los utilizamos porque, como les digo, generan inconvenientes las dos cosas. O sea, hay problema por defecto, por poca cantidad de vitaminas y hay problemas por exceso. Esto genera enfermedades. Bueno, ya vamos a ver específicamente con cada vitamina qué es lo que sucede en el organismo. Entonces, como les decía, vamos a empezar hablando de la vitamina A. ¿Qué debemos tener presente en cada una de las vitaminas que vayamos viendo? Su estructura, ¿cierto? Las funciones y básicamente qué sucede cuando hay poco de esa vitamina o mucho de esa vitamina, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener consignado o allí en nuestros apuntes con respecto a cada una de ellas. El resto de la información no es relevante, entonces si hay información adicional, no la tengan en cuenta. Entonces tenemos el caso de la vitamina A, como podemos darnos cuenta, tenemos un anillo, tenemos un ciclo
que no es aromático, no es un ciclo aromático, pero sí se presentan algunas insaturaciones. Aquí podemos ver un doble enlace, aquí también tenemos un doble enlace. En este carbono tenemos un doble enlace. Aquí también se nos presenta un doble enlace. Acá también hay doble enlace. Hay varias insaturaciones en esta vitamina y el grupo funcional principal de la vitamina A es el grupo hidroxilo, es decir, que es un alcohol, ¿sí? La vitamina A es un alcohol poliénico porque tiene varios grupos, varias insaturaciones, eno, ¿sí? Por eso decimos y poliénico, isoprenoide, que es precisamente debido a las características que tienen las moléculas que la conforman, y tiene otros nombres. También a la vitamina A se le llama retinol, axeroftol, biosterol, ¿cierto? Pero fíjense que en todos los casos la terminación es ol porque es un alcohol. El grupo principal es un alcohol. También se le llama vitamina antixeroftálmica y vitamina antiinfecciosa. Básicamente, ¿por qué? Pues por las funciones que ella cumple. La vitamina A está muy ligada a temas de visión, ¿no? A la percepción visual. Entonces, por esa razón, el nombre de retinol y de antiseroftálmica, todo esto tiene que ver con la función principal dentro de esa vitamina, ¿no? De hecho, la falta de vitamina A afecta bastante para todos los procesos de percepción visual. ¿Cuáles son las funciones que están asociadas a esta vitamina? Pues justamente esa, el mantenimiento de los tejidos de la piel también, el crecimiento normal, está asociada al crecimiento normal, a la adecuada respuesta inmune. Nuestro sistema inmunológico tiene que ver con este tipo de, la presencia de esta vitamina en nuestro organismo, al desarrollo fetal y al ciclo visual. Entonces, como pueden darse cuenta, es una vitamina que interviene en procesos muy importantes dentro del desarrollo de la vida de nosotros como seres humanos. Percepción visual, mantenimiento de los tejidos epiteliales, crecimiento normal, adecuada respuesta inmune, desarrollo fetal y el ciclo visual. Recuerden que, eh, pues obviamente toda esta parte de la visión tiene unas etapas, ¿no? Y en ellas pues está involucrada la vitamina A. Tomamos el apunte, por favor, y si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Vamos a mirar entonces qué pasa cuando tenemos una deficiencia o también un exceso de esta vitamina A. Es importante tener presente que, como les dije al inicio, hace parte de las vitaminas liposolubles. Entonces, estas vitaminas, la A, la D, la E, la K, son vitaminas que van a tener, que cuando se encuentran en exceso, se van a almacenar en los tejidos grasos, en el hígado, que es donde se eh, procesan las grasas, y en todos los tejidos grasos, y tienden a acumularse cuando están en exceso. Entonces, por esa es la razón, pueden llegar a ser tóxicas para el organismo. Entonces, ¿qué pasa con la vitamina A? Cuando hay deficiencia de la vitamina A, tenemos un debilitamiento de los tejidos epiteliales, entonces tenemos pieles que son demasiado sensibles, que pueden, que fácilmente, por ejemplo, se raspan, se rompen, se dañan, porque el tejido epitelial es débil. Tenemos pérdida de la agudeza visual, es decir, hay algún tipo de dificultad para ver adecuadamente, a ceguera nocturna, a raíz de la falta de vitamina A, y la xeroftalmia, que es pues otro tipo de afectaciones que también están asociadas a la visión, ¿sí? Diferentes tipos de afectaciones a la visión cuando hablamos de esta xeroftalmia. Em, Cuando tenemos esta vitamina en exceso, se aumentan los niveles de calcio, entonces
pueden ser precursoras de la generación de cálculos a nivel renal y también a nivel de la vesícula. Entonces, justamente esta vitamina evita o impide que, que el calcio también pueda tener como ese proceso de degradación en el organismo cuando está en exceso y lo que hace es generar que este calcio se acumule, produciendo los cálculos. Hay retraso en el desarrollo de los bebés. Recuerden que les dije anteriormente que una de las funciones de la vitamina A era ayudar en el crecimiento normal. Entonces, si hay exceso, también puede llegar a interferir en ese proceso. No quiere decir que entre más vitamina A haya, entonces más va a crecer. No. Por el contrario, el exceso de vitamina hace que el crecimiento se retarde porque influye en otros procesos que también terminan afectando. Hay daño renal, como les dije, ahí dado que se pueden generar los cálculos renales por el exceso de calcio. Hay daño hepático, el daño hepático es al riñón, perdón, al hígado. El daño hepático es al hígado y puede haber un desarrollo anormal en el feto por exceso de vitamina A. ¿Listo? Entonces, esas son los dos inconvenientes, tanto por avitaminosis como por vitaminosis de esta vitamina. ¿Cómo se la ponga, por favor? También es importante recalcar con respecto a la vitamina A que ella puede almacenarse en el organismo. Por eso, digámoslo, rara vez una persona adulta va a tener deficiencia de vitamina A, porque es que ella se almacena y puede durar aproximadamente 600 días. Entonces, por esta razón, es muy difícil que se presente un caso de avitaminosis de esta vitamina en adultos. Lo que pues en los niños no, porque de hecho, pues en ellos en este tiempo es común la falta de esta vitamina, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Se cree que hay 250 millones de niños y niñas que están en edad escolar y que tienen deficiencia de vitamina A. Pues obviamente al no consumir alimentos que la contengan. Y en este caso son generalmente los alimentos de tonos amarillos y anaranjados. Entonces, la zanahoria es, por ejemplo, uno de los alimentos que contribuye a que haya una buena cantidad de vitamina A en el organismo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. ¿Ya todos tomaron el apunte? Bueno, vamos a pasar a la siguiente vitamina liposoluble, que es la vitamina D. La vitamina D tiene varios anillos, se les denomina secosteroides porque pues algunas partes, digamos, de la molécula son abiertas, otras son cerradas y tiene una estructura similar a la de los esteroides, sin embargo no. Se llaman secosteroides precisamente porque es como si fuera un esteroide pero roto. ¿Sí? Porque aquí, en esta parte, por ejemplo, no tenemos la estructura de los perdón, de los 6 carbonos que vimos en el ciclopentano peridrofenantreno, que era de la figura de los esteroides. Entonces tenemos aquí como esteroides rotos y por eso reciben este nombre. La vitamina D eh, también hace parte de los esteroles o tiene una relación
con los esteroles y pues básicamente está muy asociada a temas con la luz solar, ¿no? O sea, casi siempre se dice que es importante que las personas reciban la luz solar para que esta vitamina pueda cumplir, digámoslo así, como con todas sus funciones en el organismo. Entonces, de esta diapositiva solamente vamos a tomar la estructura y esta parte de aquí. Ya lo otro no, porque es la etapa de fotólisis de la vitamina y pues ahí no vamos a entrar a profundizar en eso. Entonces solamente vamos a tomar la estructura de la vitamina y la característica que pues aparece allí en la parte derecha. Ya ahorita hablamos de sus funciones. Bueno, miremos las funciones entonces de la vitamina D. Eh, las funciones principales están asociadas a la absorción del calcio y del fósforo. Estos dos minerales son supremamente importantes para la formación de los huesos y para el crecimiento. Entonces, es la vitamina D lo que hace es ayudar para que el organismo los pueda absorber y que estos puedan constituir adecuadamente esos dos, tanto el fósforo como el calcio. Ayuda en el sistema inmune, ayuda también en la elaboración de hormonas como la hormona paratiroidea, la calcitocina y los estrógenos, que ya los habíamos visto anteriormente, porque ellos también mantienen los niveles de calcio en el organismo. Está asociada a la secreción de insulina del páncreas, el calcio sérico, y en el sistema nervioso ayuda en la transmisión del impulso nervioso, la sinapsis neuronal y la contracción muscular. También regula los niveles de calcio en la sangre. Entonces, es supremamente importante esta vitamina. Se considera también que la vitamina D3, que hace parte de este complejo de la vitamina D, se puede generar en el organismo a partir de la luz ultravioleta del sol. Entonces, cuando se toma el sol, los hidroesteroles que tenemos en nuestro organismo se transforman en ese colecalciferol, que es esa vitamina D3, y se cree que de vez en cuando que se tome el sol, no vamos a necesitar consumir esta vitamina en la dieta porque nuestro organismo la puede procesar a partir de la luz ultravioleta. No la tiene, pero la presencia de la luz ultravioleta sobre los derivados del colesterol, recordemos que estas vitaminas son esteroles, también pues permiten que se pueda generar. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene la vitamina D3. Por esa razón es que muchas veces uno escucha a los papás o a los abuelos decir que es importante que se tome el sol, ¿sí? Para el crecimiento, pues está asociado justamente con este tipo de vitamina que es la vitamina D3 y como ayuda a la absorción del calcio y del fósforo, pues definitivamente sí se asocia al crecimiento. Bueno, entonces dentro de las mismas funciones también tenemos que la exposición cuando hace falta o cuando se genera algún problema con esto, entonces tenemos por exposición limitada al sol, entonces el color de piel más oscuro, enfermedad renal. Bueno, esto ya es en caso de exposición extrema, ¿no? Recordemos que el sol pues tiene unas radiaciones que van a afectar al cuerpo, entonces esas son algunas de las que hay que tener cuidado para evitar pues los daños posteriores, la lesión debido a quemadura grave, enfermedades hepáticas. eh, También pueden presentarse que haya bebés amamantados que no consumen suficiente fórmula fortificada con vitamina D y eso va a generar
inconvenientes. Entonces, las mamás que están amamantando, pues deben consumir mm, alimentos con vitamina D para evitar pues que los bebés salgan afectados. Ahora, ¿qué pasa exactamente cuando hay deficiencia y cuando hay demasiado, ¿no? Aquí no es deficiencia, en este caso, a la derecha no es deficiencia, sino exceso. Entonces, por deficiencia, tenemos raquitismo en los niños porque hay poca cantidad de calcio y de fósforo. Entonces, los niños se vuelven esos, digamos, esos huesos supremamente delgados, eh, digamos que se evidencia fácilmente la mala nutrición. Osteomalacia en adultos, esto se refiere a que los huesos pierden su forma, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver una característica de eso. Los huesos ya no tienen como las mismas características y se empiezan a atrofiar también de alguna manera. La caries es producto de esta falta de vitamina porque no se absorbe el calcio adecuadamente y la osteoporosis senil. Entonces, en este caso hablamos de que los huesos se generan unas porosidades que afectan pues todos los procesos que tienen que hacer las personas y sobre todo se dan en personas muy adultas, esa osteoporosis. Si hay demasiada vitamina D, pues entonces hay una intoxicación y nuevamente se producen elevadas concentraciones de calcio en la sangre, ¿sí? Y pues esto también genera enfermedades. Esas son las características que podemos ver en este tipo de vitaminas o de la falta y del exceso de la vitamina D.